Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar acerca de la aplicación del tema de límites en cálculo. Nosotros ya hemos visto cómo calcular el límite de funciones para los diferentes casos, ¿verdad? En los cuales la variable, normalmente la variable x o la variable independiente, tiende a un valor, ya sea a un valor en particular que tiende a cero, tiende a infinito. Y bueno, cuando nosotros hacíamos estos cálculos, pues era una cuestión meramente de matemáticas, meramente de cálculo, pero pues aparentemente pudiéramos nosotros pensar que aparentemente no tiene ninguna aplicación práctica esto de los límites. Sin embargo, es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, todos los temas de cálculo, no crean que solamente se hicieron para hacer sufrir a los estudiantes de ingeniería, no, nada de eso. Más bien, todos los temas de cálculo tienen una aplicación práctica. Y en el caso de ingeniería en agronomía no es la excepción. Hay múltiples aplicaciones que tienen que ver con esto. Por supuesto que son aplicaciones este, de cualquier área de las matemáticas, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos viendo entonces, voy a platicarles de dos casos, o sea, dos aplicaciones prácticas de lo que es límites. Aquí está el enunciado de la primera aplicación que vamos a ver. Dice, se sabe que el precio de un artículo, al cual le vamos a llamar P mayúscula, a través del tiempo, lo cual vamos a simbolizar con una T minúscula, T de tiempo. Este tiempo está en meses, está dado por la función, y aquí tenemos la función P de T, es decir, la función eh, del precio del artículo en función del tiempo es A por T más 8 entre T más B, donde A, esta A minúscula y esta B, pues son constantes cuyo valor es desconocido, ¿eh? Entonces, tenemos una típica ecuación como las que ya hemos visto. Acuérdense que no necesariamente vamos a tener siempre una f de x, es decir, o una y. Es decir, aquí la función está simbolizada por la letra P. Realmente, a final de cuentas, en matemáticas, no importa cómo se llamen las variables. La función es P de t y está en función del tiempo, por eso es P de t. Vamos a pensar en una equivalencia a lo que nosotros vimos como f de x. En este caso, la función sería P y la t sería la x o nuestra variable independiente. Bueno, esa es la función. Y luego dice, si se sabe que el precio del artículo el próximo mes será de 6.50 y el siguiente mes, o sea, 2 meses más, será de 6 pesos, se desea saber, inciso A, el precio del artículo para este mes. Si se fijan, solamente nos dan la función y nos dicen cuánto costará el artículo el próximo mes. Acuérdense una cosa importante, la función nos dice el comportamiento de esa variable, en este caso en lo que es el tiempo. O sea, esta función básicamente lo que nos dice es cómo se comporta o cuál es el comportamiento del precio del artículo a través del tiempo. Entonces nos dicen que el próximo mes tiene un valor, o sea, nos dan el valor del próximo mes y del siguiente, del segundo mes. Y como primera pregunta nos dicen cuál es el precio actual, o sea, para este mes, el que estamos ahorita. Inciso B, ¿en qué mes el precio será de 5.50? Y como inciso C, ¿qué ocurre con el precio a largo plazo? Es decir, cuando pasen muchos meses, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿O se va a mantener en un valor específico, ¿no? Esas son las tres preguntas que vamos a contestar. Bueno, vamos a empezar a pensar en cómo sería la solución de para este ejemplo.
Entonces, vamos a ver. Tenemos en primer lugar, bueno, la definición. Sí, acuérdense que nosotros cuando tenemos un enunciado de este tipo del cual queremos pues obtener su solución, lo primero que tenemos que hacer es entender el enunciado. Después de entender tenemos que conocer las variables, en este caso t, ya lo dijimos, es el tiempo, está expresado en meses, y la P mayúscula simboliza el precio del artículo, el cual está en pesos. Y nuestra función, la función P de t, que es A por T más 8 entre T más B, donde A y B decíamos que eran dos constantes, de las cuales no conocemos su valor. Bueno, para empezar, el inciso A nos pregunta cuál es el precio del producto en el mes actual, que no conocemos. Bueno, pues en el mes actual o en el tiempo actual, nosotros lo que vamos a definir es que a tiempo cero, o sea, cuando empezamos nosotros a contar, que sería en este caso tiempo cero, por eso vamos a considerar que en el mes actual t es igual a 0, o sea, el tiempo es 0. Luego, el próximo mes corresponderá a un tiempo igual a 1, o sea, si el tiempo está expresado en meses, quiere decir que a t igual a 1 será cuando haya pasado un mes, y lo mismo, ¿no? El siguiente mes, después del primero, pues el segundo mes corresponderá a una definición de t igual a 2. Entonces, otra vez, como el tiempo está en meses, tiempo 0 es actualmente. 1 sería el siguiente mes y 2 el segundo mes y así, ¿no? Ok, entonces, tenemos un dato que nos da el enunciado del problema que dice: el precio de este artículo el próximo mes, o sea, en el mes 1, será de $6.50. Y lo que nosotros queremos saber es el precio del artículo en este mes. Ok, pues entonces vamos a utilizar nuestra función. Si la función es P de t, quiere decir que es la función en un tiempo dado. Si nosotros nos están dando como dato que el precio del artículo en el próximo mes, que ya dijimos que para efectos va a ser el tiempo igual a 1, va a ser de 6.50, bueno, pues eso significa que el valor de la función P evaluada en 1, o sea, en t igual a 1, va a ser igual a 6.50. Eso es lo que nos dice este dato, que nuestra función en t igual a 1, o sea, el primer mes, evaluada en 1, va a ser 6.50. Es como si yo sustituyera aquí, en lugar de t, le pongo 1, y entonces quiere decir que mi función vale 6.50 cuando yo la evalúe. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo sería eso. Lo que les mencionaba. P en tiempo igual a 1 es como si yo sustituyera aquí cada uno de estos valores. Pero tengo una pequeña dificultad, ¿verdad? Si yo sustituyo aquí, pues me va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Me va a quedar A por 1, pues va a ser A más 8, abajo 1 más B o B más 1, como lo quieran ver. Pero yo ya tengo el valor de la función P1, entonces voy a sustituir P en t igual a 1 como ese 6.50. Entonces quiere decir que me va a quedar 6.50, que es la función en 1, es igual a la multiplicación esta, A más 8, y en el denominador entre 1 más B. Esta es la función evaluada en t igual a 1, que yo ya sé que vale 6.50, pero pues tengo un problema, ¿verdad? No conozco el valor de A, el valor de B. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que puedo hacer pues es, como tengo A y B y números, lo que puedo hacer es buscar hacer una ecuación lineal como las que ustedes vieron en álgebra lineal de dos variables, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las variables? Bueno, van a ser A y B. Por lo tanto, vamos a necesitar dos ecuaciones. La primera va a ser la ecuación por el primer dato que nos dan, que en el primer mes el valor es de 6.50. Pues simplemente despejo, ¿verdad? Para reacomodar la ecuación, que me quede la primera incógnita más algo de la segunda incógnita igual a un valor. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, este 1 más b está dividiendo a todo el lado derecho, puede pasar multiplicando a todo el lado izquierdo. Y luego, al multiplicarlo, miren, 6.5 por 1, pues es 6.5.
6.5 por b, pues es 6.5b igual a más 8. Voy a reacomodar para que me quede a más b igual a algo, ¿no? Algo a más o menos algo de b igual a un valor numérico. Y aquí está. Se fijan, lo único que hice fue pasar esta a que estaba, más bien dicho, pasar esta b que estaba sumando, la paso para acá, me queda restando, y este 8 lo paso para acá, me quedaría, está sumando, pasaría restando. Por facilidad y por costumbre, normalmente dejamos del lado izquierdo los términos que tienen las variables, y del lado derecho el término independiente o el valor numérico. Entonces me quedaría como a menos 6.5b es igual a menos 1.5. Y le voy a llamar ecuación 1. Porque como les mencionaba, debido a que tengo yo dos incógnitas, pues voy a necesitar dos ecuaciones. Pero ya aquí tengo la primera. A menos 6.5b igual a menos 1.5. Pero bueno, voy a necesitar una segunda ecuación. ¿Y cómo la voy a sacar? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Me dan otro dato, ¿no? Me dicen el precio del artículo en el siguiente mes, o sea, en el segundo mes, que será de 6 pesos. Voy a regresar entonces a mi función. Eso quiere decir que este valor de 6 es la función evaluada en t igual a 2, o sea, el segundo mes. La p evaluada en t igual a 2 es 6.00, o sea, o 6, ¿verdad? Ya que no tiene ninguna decimal. Bueno, pues entonces, igual que en el otro caso, quiere decir que cuando yo evalúe la p en t igual a 2, voy a sustituir la t por el número 2. Y va a pasar lo mismo que en el anterior, ¿verdad? Que como no conozco a y b, bueno, van a quedar en función de a y b. Pero este valor yo ya lo conozco, que es 6, entonces así igualo la ecuación. 6 va a ser igual a por 2, 2a. Normalmente se suelen poner primero los números y luego las incógnitas o las variables. Más 8 entre 2 más b, o b más 2, que también normalmente se ponen primero las letras y luego los términos o los números, ¿no? O las constantes. Tengo otra vez una ecuación que solamente contiene a y b. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a reacomodarla para que me quede algo a más o menos algo b igual al término independiente. Entonces voy a pasar este b más 2 que está dividiendo a todo el lado derecho, multiplicando a todo el lado izquierdo. Ahí está bien. Luego entonces voy a multiplicar 6 por b, que me da 6b. Y luego 6 por 2, pues 12, igual a 2a más 8, que está aquí. Y luego voy a reacomodar, como les decía, para dejar en esa forma. Entonces se fijan, el 2a lo puedo pasar para acá, y el número lo puedo pasar del otro lado. Entonces aquí pueden hacerlo paso por paso si quieren. Miren, 6b menos 2a va a ser igual a que a 8 menos 12, ¿verdad? Esto va a ser 8 menos 12 menos 4. Entonces aquí lo único que hicieron fue reacomodar la a y la b. Normalmente primero la a para que quede igual que la primera ecuación. Y me queda que a menos 3b es igual a 2. Y a esto le voy a llamar, o le voy a poner el nombre de mi segunda ecuación. Ya teníamos una, ¿no? Entonces con eso tengo la segunda. Ahora, esta segunda, ahí están las dos ecuaciones ya juntas. Un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, muy sencillo, como los que ya ustedes vieron en el curso anterior de álgebra lineal. Muy sencillo, ya ni siquiera voy a detenerme en ver cómo lo voy a resolver. Recuerden que tienen ustedes muchos métodos para resolverlo: sustitución, igualación, eliminación, etcétera, ¿no? Entonces, si resolvemos este sistema de 2 por 2, bueno, pues lo que voy a tener es el valor, ¿verdad? El valor de a y el valor de b, que en este caso a es igual a 5 y b es igual a 1. Entonces con estos valores ahora sí yo tengo mi función en el que ya no tengo ningún dato desconocido, solamente tengo el tiempo o la variable t, ¿verdad? Entonces ahí está bien. Con estos valores entonces la función, recuerden que originalmente decía
que la función era a por t más 8 entre t más 1, ¿no? Entonces, ok, a ver, déjeme nada más regresar. Ah, no, aquí está, era t más b. Entonces t más el valor de b es 1. Entonces, por lo tanto, mi función original p de t, ahora sí ya solamente en función del tiempo me queda como 5t más 8 entre t más 1. Esa es mi función, ahora sí ya conociendo los valores de a y de b. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me preguntaban en el inciso A? Bueno, me pregunta el precio del artículo en el mes actual. En el mes actual decíamos que es P evaluado en tiempo igual a 0. P de t o P en 0. Ahí está, miren, voy a evaluar la función que ya tenía mi función final, digamos, que obtuve después de tener los valores de A y B. P de t es igual a 5 t más 8 entre t más 1. Y pues cuando evalúo una función en 0, significa que voy a sustituir el valor de t por ese valor, ¿verdad? Ahí está. Y entonces 0 más 8 entre 0 más 1, pues es 8 entre 1, que me da igual a 8. Entonces, el precio en tiempo igual a 0 es de 8 pesos. O sea, esto quiere decir que el precio del artículo este mes es de 8 pesos. Eso es lo que me dice evaluar la función en t igual a 0. Ahora vamos con el inciso B. Decía, ¿en qué tiempo el precio del artículo será de 5.50? ¿En qué tiempo? Por eso aquí menciona que en tiempo t el precio del artículo será de 5.50. Entonces lo que necesito es saber cuánto vale t para que mi función de precio sea 5.50. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿qué significa que en ese tiempo t la función valga 5.50? Eso lo puedo poner así. P de t es igual a 5.50. P en el precio en tiempo t. Entonces, regresando a mi función original, aquí tengo, acuérdense que decía P de t, pero yo ya sé que P de t vale 5.50 para este caso, es igual a la función, ¿verdad? 5t más 8 entre t más 1. Pues si se fijan, esta función de aquí solamente está en función de t, todos los demás son números. ¿Y qué pasa cuando tenemos una ecuación con una sola incógnita? Pues solamente necesitamos despejarla. ¿Cómo despejo t de ahí? Bueno, primero t más 1 está dividiendo, ¿eh? Pues lo paso, para resolverlo paso haciendo la operación contraria del otro lado, multiplicando, y aquí está, miren, t más 1 multiplicando a 5.5. Luego, pues multiplico 5.5 por t, 5.5t, 5.5 por 1, pues 5.5, y del lado derecho pues sigue quedando igual, 5t más 8. ¿Qué hago después? Pues veo que tengo números y tengo términos con t y términos con números. Pues agrupo los números y agrupo las t y con eso obtendría el valor de t, ¿no? Entonces, ahí está. Agrupo las t, que en este caso 5t está sumando, lo paso al otro lado restando, y el 5.5 que igual está restando, pasaría restando al otro lado. Y luego, entonces 5.5 menos 5, pues me da 0.5t, y 8 menos 5.5 es 2.5, por lo tanto ya para despejar la t, solo hace falta pasar el 0.5 que está multiplicando, pues pasarlo haciendo la operación contra el otro lado, dividiendo, así que me da que t es igual a 5. Entonces quiere decir que la segunda pregunta, lo que nos preguntaban como inciso B, ¿en qué tiempo el precio del artículo será 5.5? Bueno, pues este resultado que obtuve aquí significa que el precio del artículo es de 5.5. T igual a 5. ¿Recuerdan en qué unidad estaba T? El tiempo estaba en meses. Quiere decir entonces que el artículo, el precio va a costar 5.5 en 5 meses. Eso es lo que me dice. Como T está en meses, quiere decir que le va a tomar 5 meses para que el artículo cueste 5.5 pesos. Si esa es la función
o el comportamiento de el precio. Vamos con el inciso C. Dice que a largo plazo, ¿qué va a ocurrir con el precio? Si va a subir, ¿cuál es ese valor? Si va a bajar, si se va a mantener fijo en un valor, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde entra precisamente el concepto de límite. Es decir, cuando nosotros hablamos de un tiempo muy grande, en este caso el tiempo en meses, pues quiere decir que nosotros vamos a decir que matemáticamente el tiempo o t tiende a infinito. Entonces, para poder saber qué va a pasar con mi función, con el valor de mi función en tiempo infinito, pues es un límite, ¿verdad? Y es evaluar la función p de t cuando t, en el límite cuando t tiende a infinito. En esa función ya sabemos que la función es 5t más 8 entre t más 1, pues la voy a evaluar cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué hacíamos como primer paso para saber si puedo yo sacar el límite de una función? Pues por sustitución directa es el primer paso. En caso de que no lo pueda hacer, entonces ya veré qué otra cosa puedo modificar para poderlo hacer. Ahí está sustituido por sustitución directa. En vez de t puse infinito en el numerador y en el denominador. Entonces al hacer las operaciones aquí, con nuestras operaciones de un número por infinito, recuerdan, un número por infinito que era infinito. Infinito más infinito, perdón, infinito más 8 me da infinito en el numerador y abajo infinito más 1, infinito más un número me da infinito. Entonces, al sustituir de forma directa, me da una indeterminación, ¿verdad? Infinito entre infinito. Eso quiere decir que entonces, como me da una indeterminación, voy a necesitar hacer algo más con esta función de aquí para poder obtener su límite o conocer a qué valor tiende la función p de t cuando t tiende a infinito. Bueno, pues si ustedes se fijan, esta es la función y necesito ver qué voy a hacer con ella. Bueno, aunque aquí a lo mejor no parezca tan obvio, lo que yo puedo hacer es factorizar la t. Vamos a ver cómo sería eso. Miren, voy a factorizar la t en el numerador y en el denominador. ¿Para qué? Pues para lo que hacíamos las factorizaciones, que era para eliminar esos términos del numerador y del denominador. Ahora, ¿cómo factoricé la t? Bueno, la saqué como factor común de 5t más 8. A lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, pero el 8 no contiene la t. No hay problema, porque si yo factorizo la t, en el primer término pues voy a poner 5, porque t por 5 es 5t, ¿no? Luego es signo positivo, más. Y aquí me voy a preguntar qué término debo poner aquí para que al multiplicar ese término por t me dé el 8 que estaba originalmente. Bueno, pues debo de multiplicarlo por 8t. ¿Por qué? Porque si yo multiplico t por 8, no, 8t no, perdón, 8 entre t, 8 sobre t, ¿qué va a pasar aquí? Pues que t entre t es 1 y me queda solamente el 8. Entonces quiere decir que mi factorización sí está bien. Si yo multiplico esta t por 5 y por 8 entre t, vuelvo a tener el término que originalmente tenía en el numerador. Y exactamente lo mismo voy a hacer en el denominador. Miren, saco la t como factor común. En el primer término pues sería 1 porque t por 1 es t. Y en el segundo nada más tenía 1. ¿Qué término debo poner aquí para que al multiplicar t por ese término me quede t en el denominador y se elimine con esto? Pues 1, ¿verdad? Porque ese es el valor que tenía yo aquí. 1. Entonces lo multiplico por 1 sobre t. Entonces ya con eso tengo factorizado la t. Y ahora sí, como la t es factor en el numerador y factor en el denominador, la puedo eliminar. O t entre t es igual a 1. Quiere decir que me va a quedar solamente 5 más 8 sobre t entre 1 más 1 sobre t. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, la diferencia está en que un número entre infinito, cuando evalúe la t
cuando t tiende a infinito, pues ya tengo yo un valor numérico que no es una indeterminación. Miren, voy a sustituir el valor de t, porque es cuando t tiende a infinito, sustituyo t por infinito, y me queda 5 más 8 entre infinito sobre 1 más 1 sobre infinito. Como les decía, un número entre infinito es igual a 0, por lo tanto 8 entre infinito es 0, y 1 entre infinito es 0. Con eso ya puedo obtener aquí que en el numerador es 5 más 0, pues 5. Y en el denominador es 1 más 0. 1, 5 entre 1, 5. Y ahora sí tengo el valor del límite. Eso quiere decir que mi función p de t, que era 5t más 8 entre t más 1, vale o se aproxima, más bien dicho, a 5 cuando el tiempo es infinito, cuando t tiende a infinito. Ahora, ¿qué significa para mi enunciado que estaba yo resolviendo? Bueno, significa que a t, y cuando t tiende a infinito, quiere decir que cuando el tiempo es muy grande, el precio del producto tiende a ser de 5 pesos. Eso es exactamente lo que dice. Que el precio del artículo a largo plazo va a ser de 5 pesos. Si esa es la función de comportamiento del precio. Entonces, si ustedes se fijan, es una aplicación pues relativamente práctica. Claro, aquí en este caso, digamos que el meollo del asunto es encontrar la función, o sea, cómo se comporta esa variable, en este caso con respecto a, o ese precio con respecto al tiempo. Y entonces ya con esto terminaría el ejercicio en el cual me pedían 3 cosas. El inciso C es este último. Bien, vamos entonces a pasar a una segunda aplicación, un segundo ejemplo de aplicación. Aquí está el enunciado, dice. Se estima que en t años, otra vez t simboliza el tiempo, nada más que ahora las unidades están en años, a diferencia del anterior que estaban en meses, ¿no? La población P, ahora esta P mayúscula significa población, de un cierto país será de, y tengo aquí la función, mi función P de t, o sea, población en función del tiempo. P de t es igual a 80 entre 8 más 12 por e a la menos 0.06t. Entonces aquí tengo una función interesante, ¿verdad? Recuerdan lo que era la e. La e es la base de los logaritmos neperianos. Era un número que es 2.7172, no sé, no me acuerdo exactamente todos los dígitos que siguen, pero es un valor periódico que no se repite ningún decimal y que tiene un valor numérico y que se usa mucho en matemáticas, ¿verdad? Y entonces el tiempo, que es t, está en el exponente de la e. ¿Se fijan? Está en el exponente e a la menos 0.6t. Estos tipos de términos donde tengo yo el logaritmo, la base de los logaritmos neperianos, y en el exponente la t, es muy común encontrarla en funciones de poblaciones. O sea, no me refiero solamente a poblaciones de personas, también se aplica, pero se usa mucho cuando en funciones de poblaciones, por ejemplo, de bacterias o de virus, la forma en la cual una colonia de bacterias crece y decrece normalmente está definida por una función en la que está involucrada e elevado a la algo, ¿no? Que en este caso es el tiempo, ¿no? Bueno, entonces esa es la función. Y dice aquí que esta P, que la población está expresada en millones de habitantes. O sea, es muy diferente a la que vimos anteriormente. Aquí la T está en años y la P es población en millones de habitantes. Y bueno, las preguntas que me dicen son 4. ¿Cuál es la población actual? Población actual en base a esta función. ¿Cuál será la población dentro de 50 años? ¿Cuántos habitantes habrá dentro de 50 años? Y luego, ¿después de cuánto tiempo la población será de 5 millones de habitantes? Interesante, o sea, una es sacar la P cuando tengo definido un valor de T, o sea, de tiempo, y la otra es al revés, saber en cuánto tiempo voy a tener yo cierto valor de P de la población.
Y luego el inciso D dice, ¿qué sucederá a la población? ¿Qué le sucederá a largo plazo? Es decir, otra vez, aquí viene la aplicación en límites, es decir, a la función yo la voy a evaluar cuando la t tienda a infinito, o sea, en un tiempo muy grande. Igual voy a ver si la población decrece. Si la población decrece, ¿qué quiere decir? Que en un tiempo infinito, ¿cuánto va a ser? Cero. ¿Verdad? Quiere decir que si la población decrece, cuando el tiempo tienda a infinito va a ser cero, porque va a ir disminuyendo, pero como el tiempo es enorme, va a ser cero. ¿Y qué pasa si la población tiende a crecer en forma indefinida? Eso quiere decir que cuando yo evalúe la función en t, cuando t tiende a infinito, pues el valor de la población va a tender a infinito también, si es que es creciente todo el tiempo. O si la población en un tiempo muy largo se estaciona en un valor P de t de la población, entonces voy a obtener un valor numérico. Entonces, esa es este caso el planteamiento. Estas son las cuatro preguntas. Bien, entonces vamos con la primera, que es ¿cuál es la población actual? De la misma forma que en el anterior. Primero vamos definiendo las incógnitas, ¿verdad? T es el tiempo, aquí tiene un error. Esto es en años. T está expresado en años. Y la P es millones de habitantes. Entonces tengo mi función, la función exponencial, y entonces, igual que en el ejemplo anterior, consideramos que a tiempo actual es igual a que yo defina t igual a 0. ¿Por qué? Pues porque es donde voy a empezar a contar el tiempo. Entonces t vale 0 actualmente, y de aquí para adelante pues sería primer año, segundo año, etcétera, ¿no? Entonces, para responder al inciso A, que dice la población actual, vamos a definir como t igual a 0. O sea que quiere decir que yo voy a evaluar la función en tiempo igual a 0, p de 0. Pues sencillo, ¿no? Sustituyo el valor de ese tiempo en la función. ¿Ven? Aquí tengo 80 sobre 8 más 12 por e a la menos 0.6 por 0, porque aquí estaba la t, ¿no? Entonces sustituí el valor del tiempo igual a 0 ahí. Bueno, si ustedes agarran la calculadora y ponen e a la menos, ¿cuánto les da? Menos 0.06 por 0, pues es 0. E a la 0, ¿cuánto es e a la 0? Bueno, e a la 0 es 1, cualquier cantidad a la 0 es 1, y 1 por 12 sería 12, 80 entre 12 más 8, 20. 80 entre 20 es igual a 4. Entonces, simplemente evalué la función en t igual a 0. Sustituí para t igual a 0. Entonces, este valor de 4 significa que para mi primera pregunta es que la población actual en tiempo igual a 0 es de 4 millones de habitantes. Vamos con la segunda pregunta. Me preguntan que en cuánto tiempo, no, perdón, en 50 años, ¿cuánto va a ser la población? Si me están hablando de 50 años, bueno, pues eso quiere decir que voy a evaluar la función p de t en t igual a 50. O sea, p en 50 va a ser igual a 80 entre 8 más 12 por e a la menos 0.06, que multiplica t, pero t es 50, bueno, pues ahí está sustituido. Y voy a hacer las operaciones, ¿verdad? 50 por 0.6, pues me da un valor, lo hago en la calculadora e a la menos ese valor, lo multiplico por 12, luego lo sumo con 8 y 80 entre ese valor. Si hago esas operaciones, me da el valor de 9.3. Eso quiere decir que según esta función, en 9.3 años se va, perdón, más bien, que en 50 años, porque t es 50, en 50 años la población va a ser de 9.3 millones de habitantes. Dentro de 50 años, porque es lo que estábamos evaluando. P cuando t es igual a 50. Esa entonces es la respuesta para el inciso B. Luego el inciso C decía,
¿en qué tiempo, ahora es al revés la pregunta, en qué tiempo voy a tener una población de 5 millones de habitantes? O sea, cuando la función p de t sea igual a 5 o valga 5. Bueno, si yo ya saqué que en 50 años van a ser 9.3 y que actualmente eran ¿cuántas? 4, pues debe ser un valor, por lógica, intermedio entre la actualidad y 50 años, ¿no? Entonces vamos a sacarlo. ¿Cómo sería? Simplemente muy parecido al ejercicio que hicimos anteriormente. Es decir, tengo mi función, ahora el valor que tengo, ahora no es de t. Ahora lo que tengo es el valor de p de t. O sea, la función, el valor de la función, que es 5. Entonces igualamos a 5 la ecuación. 80 entre 8 más 12 por e a la menos 0.06t es igual a 5. Y ahora vamos a despejar t de ahí. T de aquí lo vamos a despejar. Caray, pues a lo mejor puedo decir, híjole, ¿cómo despejo ahí de una potencia? No hay ningún problema, miren. Vamos a proceder como siempre hacemos. Empezamos a pasar todo lo que está dividiendo aquí del lado izquierdo, divide todo el lado izquierdo, puede pasar multiplicando todo el lado derecho, ¿eh? Al 5. Ahí está. Y luego multiplicamos el 5 por 8, pues son 40. Y multiplico 5 por 12. Ojo, 12 por e a la menos 0.06t, lo único que puedo multiplicar es el 5 por el 12. Y va a continuar estando multiplicado por e a la menos 0.06t. 5 por 12 es un 60, que multiplica a e a la menos 0.06t. Entonces, ya casi lo tengo, ¿eh? Ya tengo ahí la multiplicación. ¿Qué hacíamos después de la multiplicación? Pues juntábamos los números con los números y las incógnitas con las incógnitas. Bueno, pues tengo aquí dos términos que son los números. El 40 y el 40 está sumando, pues pasa del otro lado restando, ¿eh? Del lado derecho queda igual. 80 menos 40 son 40. Y aquí me queda 60 que multiplica a e a la menos 0.06t. Si yo lo que quiero sacar es t, entonces me voy a deshacer del 60, ¿verdad? ¿Cómo? Pues e a la menos 0.06t, que es el término que contiene la incógnita que yo estoy queriendo despejar, pues paso el 60 que está multiplicando dividiendo, ¿verdad? 40 entre 60. Y aquí pues nada más le voy a sacar, por ejemplo, dividir entre 20 el 40 y entre 20 el 60, que es lo mínimo que puedo hacer. Y tengo la función e a la menos 0.06t es igual a 2 tercios. Esta función ya es mucho más simple que la que tenía originalmente, esta de aquí. Y ahora ya puedo despejar la t de aquí. ¿Cómo despejo la t de una potencia? Ahí de e elevado a la menos 0.06t. Bueno, recuerden ustedes que cuando vimos logaritmos, por eso vimos logaritmos, vimos la definición de qué significa la e y cómo, o sea, cuál era la operación que podía yo usar para despejar o para bajar este exponente de aquí, para bajarlo de que ya no sea potencia y poder despejar la t. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco, aquí tengo la función, es logaritmo natural. Si yo aplico logaritmo natural del lado izquierdo y del lado derecho, pues logaritmo natural es como quien dice la operación contraria de la e. Quiere decir que el logaritmo natural con la e se eliminan y me queda solamente lo que está en el exponente. En el exponente. Y del lado derecho, bueno, me queda el logaritmo natural de todo lo que está ahí, que es 2 tercios, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, pues elimino la e con el logaritmo natural y me queda menos 0.06t es igual al logaritmo natural de 2 tercios. Logaritmo natural de 2 tercios es un número, ¿no? Ustedes lo pueden sacar en la calculadora, pero bueno, lo hacemos al final. Pero aquí ya puedo despejar la t. Miren, ya tengo aquí t que multiplica menos 0.6, pues si está multiplicando lo puedo pasar dividiendo, ¿eh? Y con eso tengo el valor de t, solamente hago la operación, o sea, logaritmo natural de 2 entre 3, 2 entre 3 es .6667, y luego pues entre menos 0.06. Bueno, aquí el logaritmo natural de una fracción, si ustedes se acuerdan,
en logaritmos, cuando vimos logaritmos, cuando yo tenía el logaritmo de una fracción o de un número menor que 1, el logaritmo era negativo. Entonces el logaritmo de aquí me da un número negativo que dividido entre menos 0.06 me da positivo. Entonces finalmente el valor de t me da de 6.8. ¿Qué quiere decir que t sea igual a 6.8? Como t estaba en años, quiere decir que dentro de 6.8 años la población será de 5 millones de habitantes. Y eso está de acuerdo con la lógica que pensábamos acerca de que, bueno, pues si en 50 años era de 8 y inicialmente eran 4, pues debería estar entre 0 y 50 años. En este caso 6.8. Bueno, con eso queda contestado ese inciso. Ahora vamos a ver el inciso D, que es el último. Y en este caso aquí es donde vamos a aplicar el concepto de límite. Dice que necesitamos conocer o queremos conocer cuál será la población a largo plazo. Y ya habíamos dicho que a largo plazo significa cuando t sea extremadamente grande, y matemáticamente expresamos eso cuando t tienda a infinito, o sea, como un límite. Bueno, como tengo yo ya mi función, la función p de t quiere decir que para saber la población a un tiempo extremadamente grande voy a evaluar el límite de la función cuando t tienda a infinito. ¿Y cuál era la función? Bueno, la función era 80 entre 8 más 12 por e a la menos 0.06t. Ese es el límite que voy a evaluar. A lo mejor ustedes me pueden decir, pero no vimos el límite de cuando hay e elevado a algo. No se preocupen, es muy fácil. Miren, ahí lo primero que tengo que hacer es sustituir por sustitución directa el valor de t para ver si puedo hacerlo sin tener que factorizar ni hacer ninguna otra cosa extraña. Entonces sustituyo, en vez de la t, aquí en el exponente pongo infinito. ¿Y cómo saco ese valor? Bueno, como les había mencionado, ok, no vimos cuál es el valor de e elevado a la infinito. Porque si ustedes se fijan, bueno, ni a la más ni a la menos infinito. Ustedes se fijan, al sustituir infinito aquí, un número por infinito es infinito. Y el signo de infinito lo toma por el signo del número. Como en este caso es menos, pues el resultado de este va a ser e a la menos infinito. Infinito por un número es infinito, pero el signo lo toma del signo del número. Como les digo, a lo mejor dicen, bueno, no vimos que es e a la menos infinito. No, no importa, pero acuérdense que es e. Es la base de los logaritmos neperianos, que es 2.71 12 o algo así, o 72, 8, no sé qué. Es un número. Y si vimos lo que era un número, o sea, k elevado a la más o menos infinito. Y esto era igual a 0. Ustedes lo revisan en la tablita que vimos de las equivalencias de infinito, pues un número elevado a más o a menos infinito es 0. Entonces, si es 0, entonces pues todo esto de aquí es 0 y me queda 12 por 0. 12 por 0 es 0, 8 más 0 pues es 8 y 80 entre 8 es 10. Entonces quiere decir que con eso ya contesté la pregunta de cuál será la población a largo plazo cuando t o cuando el tiempo tienda a infinito, que es de 10 millones. Significa que a largo plazo la población va a ser de 10 millones de habitantes. ¿Ah? Entonces, ustedes se fijan entonces con estos dos ejemplos de aplicación práctica de límites, nos damos cuenta que efectivamente los límites se aplican en una gran cantidad de cosas. Y de hecho nosotros, tal vez en la vida cotidiana, jamás decimos que algo tienda a infinito. O sea, no lo decimos así, pero sí decimos mucho de que este valor se reduzca prácticamente a 0 o desaparezca, que quiere decir que x tienda a 0, o que cuando estoy hablando, por ejemplo, de tiempos muy grandes, pues estoy hablando de que t o el tiempo tiende a infinito. Entonces, sí estamos hablando de límites, aunque no estemos acostumbrados a ellos. Y bueno, para que ustedes complementen estos conceptos y esta idea de que hay una gran cantidad de aplicaciones de los límites, les voy a dejar aquí estos dos enlaces para que los revisen.
El primero es un artículo que habla acerca de la aplicación del límite, o sea, del concepto matemático del límite en las ciencias agrícolas, fíjense. Y ahí habla específicamente de que muchos de los dispositivos en agricultura, sobre todo en agricultura, digamos, protegida, es la que se utiliza ya sea invernadero o algún tipo de cosas, hay una gran cantidad de dispositivos de control que controlan que el flujo del agua, que controlan la temperatura, que la humedad, que no sé qué. Ahí hay una gran cantidad de aplicaciones de límites. Ahí, en ese artículo, ahí les dejo el link, explica esa gran cantidad de aplicaciones que hay en esto de agronomía. Y luego el segundo es un artículo, aquí les dejo la referencia completa y también el link para que lo puedan ver. Habla acerca de que las matemáticas es una herramienta aplicable a la ingeniería agrícola. Es decir, me he encontrado, aunque pues un poco extraño, de alumnos que están estudiando agronomía y que me dicen que pues ellos pensaban que a lo mejor entrando a agronomía no se iban a encontrar con matemáticas. Bueno, pues es ilógico porque una ingeniería es impensable verla sin matemáticas. Entonces, definitivamente eh, la ingeniería agronómica está completamente relacionada con las matemáticas y en este artículo está muy cortito, son como 3 páginas. Si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que hay una enorme cantidad de aplicaciones de matemáticas, no solamente de límites, de otras cosas, de derivadas y de muchas otras cosas, ¿no? Para calcular superficies en terrenos, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de cálculos que se pueden hacer de matemáticas aplicados directamente a la agronomía. Entonces les dejo esos 2 links, por favor revísenlos y pues si tienen algún comentario o algo, pues me lo hacen saber. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la presentación. Es lo que tenía preparado para hablarles acerca de aplicaciones, de límites en la vida práctica. Entonces, dejamos hasta aquí el video y nos vemos enseguida. Hasta luego.